La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Gitia, ¿está ahí? No está Gitia. Gitia dice que está muteada, pero mire lo que me están diciendo acá. Acaba de desmutear, Moreno. Pero se acaba de desmutear, pero Gitia. Por favor, lo que pasa es que estaba escuchando la radio, entonces la tuve que mutear la radio online para poder... No estoy muteada. No, ahora no soy yo el que habla, no sé quién es el que habla. Debe ser que estos muchachos también me escuchan y me reproducen. Parecen Jabrowski que escuchan y reproducen. Diga, no sé, ahora ya se terminó ese eco o no. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir hablando? No, ahora no soy yo el que habla, no sé quién es el que habla. Por favor. No. Tenemos un lío bárbaro, mirá, tenemos un lío bárbaro. Porque hasta estás repitiendo para que se te entienda bien. Claro. Moreno. Algo, y yo escucho hasta la música, mire, le escucho a usted 2 veces. ¿Usted cuántas veces me escucha lo que digo? Yo la estoy... Gitia, empezamos el programa, ¿qué le parece? Moreno, sí, empecemos el programa. ¿Cómo está, Moreno? Al fin viernes, ¿me escucha? Lo escucho perfectamente. Pasaron cosas esta semana, me parece, ¿no? Hubo algunas cositas. Moreno, ¿qué semana? Primero, bueno, bienvenido porque ha regresado de sus vacaciones con todas las pilas. Una semana muy fuerte, muy caliente, con un tema que nosotros venimos abordando hace mucho tiempo y proponiendo hace mucho tiempo, un tema que parece el cuento de nunca acabar. Pero entre las cuestiones que nosotros venimos diciendo, Moreno, una de ellas es que tenemos una propuesta concreta frente a la ausencia de propuestas de la mayoría del espectro político de nuestro país. Así que me parece pertinente justamente en este momento que nosotros profundicemos sobre este tema. ¿Qué opina usted, Moreno? Me parece bien, porque usted se refiere a las propuestas de quién le pone la plata para pagar al fondo. Digo, el debate se dio entre si hay que pagarle al fondo o no hay que pagarle al fondo. Nosotros siempre dijimos que las deudas están para pagarse y que en todo caso la dificultad estriba en quién es el que pone la plata. Mire, lo del Fondo Monetario, antes de entrar en la propuesta específica, me parece que es relevante resaltar algunos aspectos. Primero, usted sabe que el Fondo Monetario tiene básicamente 3 tipos de préstamos. Uno que es durante el año, usted lo pide y lo devuelve en el año calendario o algunos meses del año siguiente, pero son 12 meses, sin condicionamiento. Usted tuvo alguna dificultad, va al banco y es como pedir un descubierto. Y lo tiene que devolver en el corto plazo. Después tiene otros préstamos que se llaman stand-by, que ya es a 2 años, 2 años y medio, que el fondo no le pone mucho condicionamiento. Le dice, bueno, tiene alguna dificultad, no es una dificultad de cortísimo plazo, si no le daría el crédito anterior, pero bueno, tampoco es que su economía es un desastre, le doy un stand-by. Y si ya usted pide un crédito a 10 años, que es el acuerdo de facilidades extendidas, es así se llama el préstamo, y ahí sí, ya se mete, porque si usted pide 10 años para pagar es que tiene alguna dificultad, y entonces ya le empieza a generar muchos condicionamientos. Esto que todavía no es ni siquiera un memorándum de entendimiento, sino que simplemente es una primera carta de intención que todavía ni siquiera se firmó,
no se sabe muy bien, porque el ministro habla de 2 años y medio y después dice que se repaga en 10. Por eso algunos diarios están hablando de un stand-by. Yo cuando lo escuché al ministro dije, pero este está hablando de un stand-by, porque hablaba de 2 años y medio. Si es un stand-by, tiene el mismo problema que tuvo Macri. En 2 años y medio no se puede pagar nada. Lo único que hicieron es reordenar la cosa para no entrar en default y tirarla para adelante. Y si van a pagar a 10 años, ahí ya tiene que haber bastante más condicionamientos de los que habría, ya que el Fondo Monetario lo que hizo fue desligarse del tema fiscal. Dijo, bueno, miren, yo en el tema, ustedes me piden que no me meta en el tema fiscal, no me meto. Por eso yo creo que tiene más el formato de un stand-by. Ahora, no se mete en el tema fiscal, pero se metió con total temeridad en el tema monetario. Y generó estos pretendidos acuerdos que está hablando el ministro, de una envergadura tal en el tema monetario, que se lo digo y creo que esto es lo que generó que algunos dirigentes políticos tomaran las decisiones que tomaron. Mire, la recesión que tiene que haber para cumplir con esto que el ministro habló, con estas restricciones monetarias, son pavorosas, pero pavorosas, ¿eh? Pavorosas, mire, no es tan estricto como la convertibilidad, porque ahí no se podía emitir nada. Bueno, ahora te dejan emitir el 1% del PBI en términos de lo que sería hoy la economía argentina, digamos 500.000 millones de pesos. No es tan estricto como con Macri, que le dijeron base monetaria en cuanto a crecimiento cero. Te dejan el 1%, pero usted imagínese que 500.000 millones de pesos, y ya en enero te gastaste 120.000 millones. Claro, dice, bueno, Moreno, pero pueden expandir la cantidad de dinero por el sector externo. Supongamos que tenés un buen año, que exportás bien, que comprás muy poquito, sí, pero después tenés que honrar todo el resto de los compromisos y ya te dijeron que tenés que ahorrar 5.000 millones de dólares, que es lo que tenés que aumentar de las reservas. Mire, los que son los componentes de expansión de la base monetaria, no va a haber. Y el único que podía expandir, que es el déficit fiscal, le pusieron un tope. Mire, ¿quién está al frente de esto finalmente? El que fue presidente del Banco Central con Dilma. Un muchacho neoliberal con una mezcla de socialdemocracia que para esto es lo mismo, es lo mismo. Y sabe este brasilero a dónde se tiene que plantar para no perder el trabajo, porque todos los técnicos que firmaron acuerdos con Argentina después terminaron perdiendo el trabajo, incluso los últimos. Y este es un hombre prestigioso, desde ellos, pero prestigioso, y no quiere perder ese prestigio. Entonces, no es que el Fondo Monetario firmó algo light, si es que firma. Firmó algo muy complicado para la economía argentina, que demuestra que el equipo económico entiende poquito y nada de lo que estamos hablando dentro de la economía argentina. Y yo creo que esto es lo que fue desencadenando las decisiones políticas en esta semana y que se empieza a poner muy tenso. Mire, para este mismo momento del viernes pasado, pretendida carta de intención con el fondo podía caminar. Yo le diría que hoy está muy verde, podría caminar, no que es buena, le estoy diciendo, podría. Hoy la veo verde. Vamos a ver cómo va evolucionando. Pero dicho esto, y suponiendo que se termina firmando en el marco de los comunicados de prensa oportunamente firmados allá el 10 de diciembre del año pasado, o los dos comunicados de prensa, tanto el del gobierno como el del fondo, que se dieron a conocer el viernes pasado, suponiendo que eso se avanza, el tema es que en realidad la situación en el mercado argentino va a ser pavorosa. Entonces hay que buscar otra salida. Y esa otra salida es la que usted me estaba planteando. Y es
Una propuesta que usted ha venido desarrollando en algunos medios de comunicación, que ha tenido mucha repercusión, que lo venimos diciendo hace mucho, de que la deuda la paguen los terratenientes de la Pampa Húmeda. Mire, ¿por qué los terratenientes de la Pampa Húmeda? Porque son los únicos que van a tener excedente en condiciones de poder ser aportados para honrar los compromisos externos del Tesoro Nacional este año. Al resto, mire, los sectores populares están muy mal. Trabajadores formales, informales, jubilados, pensionados, pequeñas y medianas empresas urbanas, rurales, e incluso grandes empresas urbanas, mire, están en problemas. Y van a estar en muchísimos más problemas este año. Y no es justo. En este caso, lo que es justo es que aquellos que van a tener un excedente sin trabajar, solamente por alquilar la tierra, hagan un esfuerzo patriótico. De los números que nosotros hemos hecho, los terratenientes de la Pampa Húmeda, que son 1000 familias que se nuclean en la sociedad rural, son personas físicas, jurídicas. Después de la persona jurídica, atrás tenemos una persona física. Así que estamos hablando de 1000 familias, si es que llegan a ser 1000 familias. Se van a llevar 7.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares por alquiler de las hectáreas en la Pampa Húmeda. Estos son los números que salen de los precios que se planifica vender, fundamentalmente soja, maíz, trigo, pero fundamentalmente soja, maíz, y los rindes que van a tener en función de las hectáreas que van a ser plantadas. Son números muy sencillos de hacer. Es simplemente ordenarlos de tal manera que uno sepa cuánto se llevan las 1000 familias. Mire, con eso generamos dos situaciones. No solo podemos rediscutir con el Fondo Monetario diciéndole, mire, esto, de acá va a salir la plata. Y esta plata durante los próximos 5 o 6 años va a ser para ustedes. Por lo tanto, las condicionalidades son muy menores, porque ya le estás diciendo de dónde sale la plata. Las condicionalidades están en tanto y en cuanto no queda claro de dónde saca la plata. Claro, es como, depende de la confianza en un punto, de la seguridad que da el deudor. O sea, vos decís, bueno, yo te presto, pero ¿y vos con qué me vas a devolver? Digamos, en cualquier caso, en Claro. este también. Entonces, no, bueno, pero en realidad si hacemos un ajuste va a haber un conflicto social. No, dice, mira, acá no hay ningún ajuste, ninguna cosa. Estos son los que van a poner la plata. Acá tiene los precios internacionales, acá tenemos los rindes, esto es lo que se ha implantado. Y eso lo podés hacer con 6-7 meses de anticipación, porque sabés lo que se implanta, la cantidad de hectáreas sembradas, y razonablemente sabés los precios internacionales. Así que más o menos los números quedan muy, muy prolijos. Es muy curioso que toda la discusión entre la dirigencia nunca aborda este tema, ¿viste? La discusión todo el tiempo estuvo, no, hay que pagar, no hay que pagar. Es muy peligroso no pagar, sí, pero no se puede no pagar. Pero nadie se ha puesto, como vos y como los compañeros economistas del peronismo trabajaron ya incluso en su momento, nadie se puso a hablar de fondo de la cosa. La Argentina tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, viene de una pésima gestión como fue la de Mauricio Macri, caemos en otra pésima gestión como era la de Alberto Fernández, y encima con la pandemia y con la cuarentena en sí tomada como la tomó, pero nadie está abordando como vos estás poniendo claramente. ¿Y cuánto tiempo hace que lo venís planteando? Que ese es el núcleo central. Mirá, hoy he visto que Esper te contesta que cuál es el problema de que su familia tenga hectáreas que explota y demás. Y él sigue beneficiándose, como vos le decís, de no trabajar y solamente tener renta porque es propietario. No sabía que me había contestado, le caben perfectamente lo que dice. No, pero hay un hermano de él que sí la explota la tierra. Por eso, él no. Eso es lo que yo digo. Claro. El hermano de él ganará por ser propietario y porque él explota, pero ellos se benefician de un sistema donde el precio incide de una manera
extraordinaria en la ganancia que ellos tienen en la renta que reciben solo por ser propietario. En el caso de él, ni siquiera transpira. Ni siquiera transpira. Mire, Itia, 7.500 millones de dólares, ¿cómo los obtiene el Tesoro Nacional? ¿Cómo es que los dueños de la tierra terminan poniendo la plata? Es muy sencillo. Primero, subimos las retenciones al máximo posible, de acuerdo a los marcos legales vigentes y a los proyectos de las implantaciones que se han hecho, porque los precios fluctúan, ¿está bien? Eso es muy fácil de saber y de hacer. Pero al máximo. Las retenciones en la pampa húmeda, al máximo. Muy bien. Ahora, las retenciones las paga el productor, no las paga el terrateniente. Las retenciones las paga la empresa que le alquila al terrateniente las hectáreas, porque es la dueña del producto. Por lo tanto, la dueña del producto, que no es el terrateniente, es el que paga las retenciones. Entonces ahí sería injusto, porque le queremos cobrar a los terratenientes y la termina pagando el productor. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al productor, no te aflijas, a vos te va a bajar la facturación porque te aumentamos las retenciones. Eso ya lo explicamos, cuál es la relación entre el precio internacional y el precio local cuando subí las retenciones. Baja el precio local. Si en Chicago la soja está a $500, $550, le pongo una retención del 30% y está a $500, 7 por 5, 35. O sea que el productor local recibe $350. $150 de diferencia con respecto al precio internacional. Muy bien. Pero si usted le quiere cobrar al terrateniente, no al productor, muy bien. Entonces le tengo que bajar los costos al productor. Porque el productor hoy le está pagando el 40% de lo que produce, se lo está dando al terrateniente. El 40%, pero se lo da en productos, se lo da en plata. Se lo da en plata. Por lo tanto, eso va al costo de producción del productor. ¿Cómo se baja el costo de los costos, que es el costo del alquiler? Con una ley. Pero ¿cómo? Nunca hubo ley en la Argentina de arrendamientos rurales, siempre hubo ley. Desde el grito de Alcorta para acá, siempre hubo ley de arrendamiento. Precisamente el grito de Alcorta, que es el surgimiento de la Federación Agraria, primeras décadas del siglo XX, es porque empezaban a subir los alquileres. Se enojan los productores, que en ese momento eran los gringos que venían, y se arma un lío bárbaro y entre otras cosas se pone al frente de eso un cura. A raíz de esos conflictos sociales con muertos y demás, sale una de las primeras leyes de arrendamientos rurales. Siempre hubo, en el peronismo siempre las hubo, lo que pasa es que después se dejaron de utilizar. Bien, entonces lo que hay que hacer ahora es una nueva ley de arrendamientos rurales. En vez de llevarse el 40% de la producción que le tienen que entregar el productor, que parece el siervo de la gleba, ¿no? Parece el señor feudal, el terrateniente, y el siervo de la gleba, el productor, le decimos, no, mire, como límite usted se lleva el 2% de lo que vale su propiedad en términos de alquiler por año, y es una extraordinaria rentabilidad hoy. Si vos alquilás tu departamento Pimpi, no te llevas el 2%, ni el 1% te llevas. Si vos decís, bueno, ahora voy a alquilar mi departamento, la renta que vas a recibir por ese alquiler no te significa el 1% de lo que vale tu departamento. ¿Ah? En cambio, en el campo le estamos ofreciendo 2%. Y dice, ¿cómo, muchachos? Ustedes están llevando hoy cerca del 12, 14 o 15%. Esto no existe en el mundo. ¿De qué? De la propiedad. Ese 40% en producción está significando, en términos de lo que vale la hectárea, de acuerdo a la zona dentro de la pampa húmeda, estamos hablando 12, de eso. 14, 15%. O sea, imagínate lo que te está llevando. Si vale $17.000 la hectárea, te está llevando arriba de $2.000 por hectárea. Es un disparate, porque Solo porque tenés la escritura. Bueno, ninguno de esos tiene menos de 50.000 hectáreas, estamos hablando, no es que estamos hablando de gente de 2 hectáreas, 5 hectáreas, 100 hectáreas, eso se cuentan de a 10.000 como nada ahí, ¿eh? Muy bien.
Así que hace la cuenta de lo que se lleva. Bueno, muy bien. Con una ley de alquileres le bajamos el costo de alquiler. A su vez se complementa esto con una baja importante del precio del gasoil. Pero entonces, bajando el precio del alquiler, está claro que el productor se mantiene en una curva de indiferencia. Le es indistinto que vos le aumentes las retenciones porque le estás bajando los costos. Y finalmente, al bajarle los costos, el que deja de recibir la plata que antes se llevaba es el dueño de la tierra. Entonces, subimos las retenciones, ponemos ley de alquileres y de esa manera lo que deja de recibir el terrateniente por el alquiler de la tierra es muy parecido a lo que se lleva al Estado por haber aumentado las retenciones. Conclusión, no las paga el productor, sino las paga directamente el terrateniente, aunque el Estado se las cobre al productor. Muy bien, bajamos ingreso del productor y bajamos costo del productor. ¿Y qué hacemos con el terrateniente? Mire, si están dispuestos a hacer este esfuerzo patriótico, se lo vamos a reconocer y le vamos a dar un bono del Tesoro a 20, 25 años, 30 años. Porque en 30 años la Argentina no va a tener ningún inconveniente. De esta manera, con la plata de los terratenientes se le paga el fondo y no con la plata del pueblo. No es necesario bajar el consumo, no es necesario bajar los salarios y por lo tanto que esto impacte en el consumo, no es necesario subir la tasa de interés, no es necesario nada. Y lo que vos dijiste hace un rato, de disminuir las importaciones, porque si entran a disminuir las importaciones, eso rápidamente va a tener incidencia en la producción. Lógicamente. Absolutamente. Pero lógicamente. Cuando vos administrabas el comercio exterior, aumentaron las importaciones. Nada más que no era un viva la pepa, era un proyecto de país industrial con justicia social. Claro, porque cuando vos aumentaste las importaciones como pasó noviembre, diciembre y enero, lo que va a terminar pasando ahora, cuando salga la balanza comercial de enero, es que ya tenés 3 meses seguidos donde el saldo de la balanza comercial no te alcanza para honrar los compromisos. Entonces, ¿qué te dice el Fondo Monetario? Importe menos. Para importar menos hay que consumir menos. Para consumir menos, ese es el ajuste. Claro. Ese es el ajuste. Y obviamente se produce menos. Claro. Por más que digan, no, pero no van a cambiar tal ley, tal otra, como si solamente te estuvieran perjudicando al pueblo trabajador porque cambian una ley. No, como si no lo estuvieran haciendo de hecho ya con la política que llevan adelante, como si no hubieran perjudicado a los jubilados como primera medida de gobierno de Alberto Fernández cuando suspendió la movilidad jubilatoria el primer año que los jubilados iban a beneficiarse del aumento de la inflación. Claro, la que había cambiado Macri ahora les servía, porque como habíamos dicho en aquel momento, cuidado con esto, que ustedes se equivocan, esto que hace Macri, él piensa que va a tener un gobierno exitoso y nosotros le decimos que va a fracasar, por lo tanto se va a disparar la inflación, deje que los jubilados ajusten por inflación. Cuando iban a ajustar por inflación, Alberto se las cambió. Exactamente. Primera medida. Son bravísimos, porque son lo mismo. Y Alberto también pensaba que iba a tener un gobierno exitoso y termina teniendo un gobierno tan fracasado que hasta el de Macri empieza a parecer bueno. Es una cosa increíble lo que está pasando y por eso suben las encuestas. Mire, Moreno. Conclusión, Guitia. Tenemos que poner 7.500 millones arriba de la mesa todos los años para arreglar con el fondo. ¿Quién los pone? Los terratenientes. ¿Cómo lo pone? Aumentamos las retenciones al máximo y por el otro lado le bajamos los costos al productor con una ley de alquiler. Y a su vez le damos una chapa bajando el costo de la energía, sobre todo el costo del gasoil. ¿Se entiende, Guitia, o está muy complicado esto de cómo lo explicamos? No, se entiende claramente en el marco que además usted está planteando y aclarando y clarificando sobre que no es el campo del cual están hablando porque se van a afectar los intereses del campo. Que el campo tiene 4 actores. Uno son los dueños de la tierra, los terratenientes, lo que nosotros denominamos oligarquía desde nuestra mirada peronista. Los otros son los trabajadores del campo, calificados o no, que hay distintos tipos de trabajadores en el campo.
los contratistas y finalmente los productores. Entonces, a quienes se van a ver afectados es aquellos que poseen la tierra y que la alquilan, que no la trabajan. Pero además me parece, digo, a ver, corríjame Moreno, es como si nosotros a los dueños de la tierra le estuviéramos planteando que hagan un préstamo a largo plazo a partir de un bono, que es una de las posibilidades. Y la otra cuestión que me parece a mí muy importante y remarcar de esto, es que esta no es una propuesta pura y exclusivamente que tiene que ver o que va a incidir concretamente, como lo va a hacer, en el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, sino que va a incidir concretamente en la mesa de los argentinos, en la comida de los argentinos, va a bajar los costos de la comida para la mesa de los argentinos. Es una propuesta integral de alguna manera. Claro, ¿sabe por qué? Porque al bajar el costo de los alquileres, usted cuando compra un litro de leche, en ese litro de leche que compra, aparte de lo que puede ganar Coto y la Serenísimo Sangre y demás, usted paga lo que se lleva el dueño de la tierra por haber alquilado la tierra donde se hizo esa leche. O sea que usted cada vez que consume un litro de leche, un kilo de pan, le está pagando a los oligarcas los 7.500 millones de dólares. Mire, esto es tan así que yo diría, con humildad, al resto de los economistas que pretenden defender los intereses nacionales y populares, que hagan propuestas. Nosotros no nos enamoramos de nuestra propuesta. Ahí está Vudú, ahí están otros muchachos hablando de economía, Artemio López, aquel, la señora Vallejo. Que hagan propuestas, no que se quejen. No, porque esto, bla, bla, bla. No, hagan una propuesta. ¿Quién pone la plata? Y del otro lado, no vamos a pedir una propuesta de los economistas que defienda los intereses de los humildes de la patria. No le vamos a pedir a la Cunza, a Las Penas, no le vamos a pedir a Pratgay, no le vamos a pedir a Esper, no le vamos a pedir a Milei que hagan una propuesta que defienda los bolsillos de su mamá, de su papá, de nuestra familia, de sus hijos, de todos los que trabajan. Se la tenemos que pedir a los economistas que se supone que tienen otra mirada. Yo no le he escuchado más que quejas. Hagan una propuesta. Ahora, si no quieren cobrarle a los terratenientes de la Pampa Húmeda, porque dicen que no dan las condiciones políticas y todas esas pavadas. Miren, Evita enseñó que la vida es lucha. Y el general Perón enseñó que no se hace tortilla sin romper los huevos. Pero si hacen política y no se quieren pelear con la sociedad rural, ¿para qué hacen política? Claro, ¿con quién se quieren pelear? Claro, porque para no pelearse con la sociedad rural en el límite, si es que no lo entienden, porque yo creo que a la larga lo van a entender, está Macri y su pandilla, está Alberto Fernández y su pandilla, está Rodríguez Larreta y su pandilla. Ahora, todo el resto nos tenemos que posicionar para decir, miren muchachos, no hay que defender la billetera de los terratenientes. Le pagamos al fondo con esos recursos y a ellos le vamos a decir, hagan un esfuerzo patriótico una vez y acá tienen un bono de largo plazo que va a tener mercado secundario. Y yo le digo que va a haber posibilidades de conversarlo y convencerlo. Mire, Guiti, así esto quedó más o menos claro. Yo creo que llegó la hora de la música un poquito, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Vamos con un poco de música, Moreno. Hola, Pablo, ¿estás ahí? Sabés que hoy es un día bien especial. Hoy es el cumpleaños de Isabel Perón. Isabel fue la primera presidenta mujer, por supuesto, peronista como tiene que ser, que todavía sufre la persecución, el olvido, la indiferencia, cuando no la calumnia. Pero
Hay una noticia triste hoy. Anita Macri, una de las delegadas censistas de Evita, fundadora del Partido Peronista Femenino, militante, prisionera de la dictadura en el 55, ha fallecido hoy a los 105 años. Vos decís, la verdad es que amerita que un compañero como vos analice la situación de lo que estamos pasando en la Argentina, de esta discusión que plantea Guillermo y ustedes respecto de que hay posibilidades de dar una respuesta siempre y cuando se mire con doctrina y con compromiso, ¿no? Así que nos gustaría escucharte. ¿Estás muteado, Pablo, también? Hola. Ahora sí. Te escuchamos. Saludos. ¿Qué tal? Saludos a todos. Muy bien. Muy rápido un comentario, porque yo creo que Guillermo ya agotó el tema, pero estos muchachos del fondo se mandaron una picardía, Guillermo, con este tema de cortarle el financiamiento por el Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y de dónde va a sacar dinero el sector público para financiar su déficit? Bueno, tiene una posibilidad, y solo una: recurrir al mercado interno. Vos también pensás, y bueno, ¿y dónde van a salir los pesos para prestarle al sector público? ¿Y a qué tasa de interés? Pero por eso el fondo te dice, sí, pero yo quiero tasas positivas. En fin, no es que el fondo no le interesó el déficit. Encontraron una vuelta para cerrar digamos, la horca sobre el déficit al cortar el financiamiento por el Banco Central. Pero eso hace que Cavallo, un tipo con el cual tenemos millones de diferencias, pero eso explica por qué Cavallo dijo, ojo, puede haber un default en pesos. Porque si el Tesoro sigue con el mismo déficit que tiene y se endeuda, y bueno, llega un momento que se está endeudando a tasas ahora del 50%. Quiere decir que la situación es explosiva por donde vos la quieras mirar. Nada más que este comentario, y bueno, le dejo las palabras a los demás porque se está terminando el programa, me parece. No, ¿Qué? todavía falta, Pablo, todavía falta. Yo pensaba, qué bien, ¿no? Que vos puedas, ¿no?, pegar en el clavo en un tema que tampoco se aborda, ¿no? Que esta cosa de disfrazar con palabras, que no, ajuste, no, porque fíjate vos, no nos han pedido que cambiemos la legislación laboral, no nos han pedido que cambiemos el sistema previsional, no esto, no aquello, pero te va como encorsetando a la sociedad argentina, a la sociedad productiva argentina y por supuesto también al Estado, con la anuencia del presidente, el ministerio, de la manera en que ellos negocian, digan después lo que digan, ¿no? Bueno, vos viste cómo es esto. Mirá, el papel que ha jugado el presidente en Rusia es realmente lamentable. Solo se puede explicar porque hace la declaración, vamos a hacer la puerta de entrada de Rusia a América Latina. Solo se puede explicar por alguna cuestión interna del Frente de Todos. Los está persiguiendo o quiere perseguirlos por izquierda, por zurda. Y quiere poner el eje del debate en otro problema que no sea la situación económica y el desastre que han hecho con este tema del fondo. Claro. Y su propia responsabilidad en eso. Tus sensaciones, Pablo, casi a nivel corazonada, ¿que esto va a seguir avanzando o pensás que va a empezar a dormir el sueño de los justos y que vamos a seguir así en este clima de indiferencia algunas semanas más? ¿Pues si respecto al fondo? Sí, respecto al fondo. Y yo creo que no se puede seguir más semanas. Vos ves que los bonos argentinos están cayendo de nuevo, fuerte. Ves que el paralelo sigue aumentando. O sea, la situación financiera, el tsunami
de la situación financiera, le han puesto algunas vallas de madera, pero si siguen así, el tsunami se va a producir, ¿eh? Sí, claro. Yo lo veo, te digo esto porque semana contra semana, te diría hoy que lo veo más verde, esta carta de intención que hace una semana atrás. Pero es cierto también que van a tener que arreglar, porque de alguna manera lo del viernes pasado fue producto del susto que se llevaron entre miércoles y jueves de la semana pasada. Bueno, veremos cómo va evolucionando, pero ciertamente vamos llegando, como decía la canción de Sabina, al final llegó el final. Ciertamente que con un presidente que no está en condiciones de administrar la cosa pública, como quedó ya tremendamente probado, pero si faltaba algún detalle está la reunión de ayer con Putin, ¿no? Una cosa increíble. Debe haber pensado que era viernes y estaba tomando un café en el bar. Es una cosa increíble. Yo cuando me mandaron la desgrabación hasta pensé que era un chiste, que no estaba, que no era cierto. Mandé a averiguar si efectivamente había pasado eso. No sé si a vos te pasó que parecía que no era verdad. Sí, claro, Bueno. es así como decís. Querido Pablo, sé que te vas a tomar unas semanas de vacaciones, pero quizá donde estés de vacaciones tenés ganas de salir. Así que lo vamos probando y si tenemos conectividad te llamamos, porque siempre cuando se está de vacaciones y a la distancia también clarifican los pensamientos y vos sabés que para nosotros es muy importante tu palabra. Te mando un fuerte Pero abrazo y que tengas vacaciones. Pasarla lindo, Pablo. Disfrutá. Abrazo, No la que dejé que estén bien. Moreno te Chao, chao. interrumpa las vacaciones. Salud. Debemos tener a Beatriz Paglieri, Gitia y Pimpi. ¿La tenemos a la Bea? Sí, Yo pienso que sí, sí. sí, está bien. Sí. ¿O está muteada también? ¿Estará muteada Bea también? Acá me dicen que sí. Beatriz, ¿se te ve y te desmuteaste ya? No. Ah, se tiene que poner también los audífonos porque no está claro. Tenemos un Auriculares. problema, claro. Tenemos un problema con Beatriz. ¿No está? Ay, Bea, Bueno, Bea. mientras hago una reflexión, mientras Dale. Bea se acomoda. Esto que estaban planteando de la correlación de fuerzas, ¿no? Que va circulando por ahí. ¿De qué correlación de fuerzas me están hablando? Quiere decir que estamos hablando de otra correlación de fuerzas, que es que la deuda, los costos del pago de la deuda, se los cargue el pueblo sobre los hombros y que se lastime al pueblo. Entonces, bueno, ¿hacia dónde miramos? Y la otra cuestión, cuando hablan de correlación de fuerzas, me pregunto yo, en este momento, con tanta interna con relación a la negociación con el fondo, con tanta interna dentro del frente de todos, con tantas posturas que no coinciden, como por ejemplo, en esta semana Máximo renunció como presidente de la bancada del frente. Entonces digo, ¿de qué correlación de fuerzas están hablando? ¿O estamos hablando de una sola y exclusiva correlación de fuerzas que tiene que ver con afectar los intereses de los terratenientes de la Pampa 1? Finalmente les terminan defendiendo la billetera a los que no se la tienen que defender. Bea, no estás ahí, ¿no? Qué problema. Pues ¿sabes qué íbamos a hablar con Bea? ¿Qué? Porque se había enojado con las declaraciones de Álvarez Agís. ¿Y quién no? Cuando Álvarez Agís dijo que Néstor Kirchner había firmado un crédito con el Fondo Monetario mucho peor que este. Hola, ¿me escuchan? Claro, ahora sí te escucho. Ah, Pero estabas hay que encontrarle el muteada. micrófono. Ahora no, está. yo los escuché todo el tiempo. Ah. Bueno. Bueno, yo estaba Sí. diciendo que quería hablar con vos porque sé que te habías enojado, con justa razón, dice Pimpi, con las declaraciones de Álvarez Agís. Pero vos sos un actor sustantivo en esa época porque ya estabas en el gobierno. Contanos, ¿cómo viviste esas declaraciones de Agís? Mira, me enojé mucho y hoy tuve, para hacerlo cortito y tratar de que se entienda, me organicé, porque ya la semana pasada tuvimos que dar explicaciones sobre las barbaridades que dijo
Moró respecto de Néstor Kirchner y la deuda externa, y me parece que tengo que fundamentarlo y ponerlo en contexto. Y se me ocurrió que era importante decir que, bueno, en este marco, digamos, donde Néstor asume el 25 de mayo del 2003, el 4 de junio del 2003, por cadena nacional, pidió al Congreso Nacional que pusiera en marcha la herramienta del juicio político contra algunos miembros del máximo tribunal. Y dijo, lo anoté porque me parecía importante las palabras de Néstor: pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación marquen un hito hacia la nueva Argentina, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. Y me parece que es importante, justamente en esta semana, porque Néstor se hizo cargo del gobierno, no organizó una marcha, no la fomentó, no la apoyó, fue un presidente que gobernó con firmeza, actuaba. Me parecía que era importante poner este contexto porque respecto de la deuda externa, también inmediatamente después, en septiembre de ese mismo año, es decir, pocos meses después de haber asumido, también actuó como quedó en la historia. Porque la verdad que tanto Moró como Álvarez Agis son dos irresponsables. En septiembre, entonces, ¿qué pasó? Tanto Duhalde como Néstor heredaron los stand-by que venían ya circulando, pero en un marco absolutamente diferente, en un marco donde ya se habían ordenado las cuentas macroeconómicas. Y entonces cuando, decíamos, que por supuesto se heredaron de la Rúa, de los Sturzenegger, de los Marx, de Cavallo, y entonces en realidad ya cuando tiene que hacer esta renegociación, que en realidad lo que hacen es postergar el pago, se reprograma el pago de la deuda que vencía de 12.500 millones de dólares, reprograma, pero los condicionantes que vos recién justamente estabas mencionando, Néstor no tenía condicionantes, porque el condicionante que a eso supongo que se refiere Álvaro Agis de manera absolutamente irresponsable, porque lo único que hizo fue generar un título, nunca fundamentó nada de que si esto era peor o mejor. En realidad, en ese marco, cuando se renegocia en septiembre del 2003, la exigencia era un superávit que ya lo tenía. Es decir, las condicionantes ya venían con la corrección macroeconómica y ya Néstor tenía vigente un modelo económico que sin ninguna duda tenía como bandera los superávit gemelos. Es decir, que en realidad la gran diferencia es que en ese momento lo que se podía mostrar y lo que parecía que era la exigencia en ese momento del fondo era un superávit del 3%, es decir, no lo que ahora se está supuestamente negociando. Es decir, en ese momento se arregla y se renegocia una deuda de 12.500 millones, que era con el fondo, una parte también adicional era con el Banco Mundial y con el BID, y unos 3.500 millones con el Club de París. Ahora, en este enojo, yo digo, me pregunto y les pregunto, ¿quién conocía a Axel y a Emanuel Álvarez Agis antes de octubre del 2007? Nadie los conocía. En realidad empezaron a generar un índice llamado 7 provincias, índice que lo estrenaron en septiembre del 2007 precisamente, en plena campaña presidencial para Cristina Presidenta. Hicieron mucho daño. Entonces, ¿dónde estaban en el 2007 cuando Néstor gobernaba? ¿Dónde estaban en el 2003 al 2007 que Néstor gobernaba? Armando índices entre amigos, por supuesto sin ningún respaldo estadístico. Entiendo yo que estaban armando su futuro. Hay una crónica que dice que ese índice se dejó de publicar cuando se sumaron al gobierno de Cristina. Cuando empezaron a tener los miembros de ese famoso Senda,
Pero yo les aseguro que es distinto. Yo les voy a decir, como vos decías, yo era la protagonista en ese momento. Cuando con Ana generamos una misión al fondo, la encabezó Ana Edwin como directora del INDEC, fuimos al fondo y le mostramos a los técnicos del fondo, porque nosotros fuimos a la montaña, no que la montaña vino a nosotros. Fuimos a la montaña y les explicamos, y tengo a disposición las presentaciones que hicimos ante el fondo, donde ese índice de 7 provincias quedaba claramente descalificado, porque era un mamarracho que en realidad estaba prefabricado para la ocasión. Seguramente alguien les avisó cuál era la opinión del Fondo Monetario sobre este índice, y ese índice dejó de aparecer. Es decir, que fue un hecho que hizo mucho daño, que todavía alguien sigue hablando, pero que en realidad duró casi nada. Pero me parecía que era importante algunas cuestiones que teníamos que decir de Álvarez Agis, porque yo estoy muy enojada. ¿Qué hacía Álvarez Agis en el 2007? Desde el 2006 trabajaba en Edenor, en la subgerencia de marketing estratégico, realizando estudios sobre la demanda de energía eléctrica. Y veamos, casualmente, en el 2011 fue director en representación del Estado Nacional en el Banco Macro, en Edenor, repito, en Edenor, donde había trabajado, en Pampa y en Transener. Seguramente Pablo, vos recuerdan cuando venía parte de este grupo a algunas reuniones de la Comisión de Economía y venían a plantear que las tarifas se aumentaran con un índice salario. Claro, duraron los 10 minutos que hicieron la exposición y por supuesto fueron absolutamente descalificados, bueno, vos que presidías la comisión y el resto de lo que nos integrábamos. Es decir, que nosotros ya sabemos dónde estaba Álvarez Agis en el 2007, 2006, en Edenor. Pero, ¿dónde estaba con Macri? ¿Saben lo primero que pasó? Declaró ante la salida de Prat Gay del gobierno. Dijo Álvarez Agis: se echó al mejor ministro de Economía de los próximos 3 años. ¿Dónde estabas en el 2018, Álvarez Agis? Adulando al presidente del Banco Central de Macri, a Guido Sanderis, que también integraba ese grupito de amigos de la universidad. ¿Qué dijo Agis del presidente del Banco Central de Macri? Aplaudo la política monetaria de Guido Sanderis, porque las tasas de interés altas, reitero, porque las tasas de interés altas son un torniquete muy fuerte y rápido para salir de la crisis cambiaria. Veamos otra máxima de las declaraciones de Álvarez Agis. Para bajar la inflación hay que congelar la distribución del ingreso por 1 año. Es un irresponsable, lo fue. Nosotros en ese marco estábamos con mucha responsabilidad militante en la Comisión de Economía del PJ y estábamos en la vereda de enfrente de Macri. Pero también estábamos en otra vereda de los que callaron durante el gobierno de Macri. Porque, claro, Macri gobernaba con otro modelo de país que no tiene nada que ver con la inclusión, con un modelo peronista. Pero nosotros estábamos trabajando y vos firmaste, Pablo firmó y varios compañeros más firmaron la nota, que por supuesto apoyamos todos los miembros de la Comisión de Economía, para que el fondo, una nota firmada al Congreso, a las autoridades nacionales, salió en los diarios y nadie puede decir que no estaba, y por supuesto se formalizó la entrega al fondo a la que era a Lagarde, que estaba como directora del fondo. Así que nosotros alertamos con claridad meridiana las consecuencias que generaba la política de Macri y el endeudamiento con el fondo. Hoy muchos se rasgan las vestiduras, pero yo pregunto, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba no solamente Álvarez Agis? Entonces, me parece que en este pequeño recorrido
pero que no puede faltar, que también Álvarez Agis se autoincriminó cuando dijo: no lo apoyamos a Scioli, no le dimos lo que le correspondía por la coparticipación en tiempo y forma. Es decir, que él dice: ayudamos a que Scioli pierda y que Macri fuera el presidente. Entonces, la verdad que sin ninguna duda me enoja. Entonces yo digo, Emanuel Álvarez Agis, ¿quién sos vos para decir qué firmó Néstor, si es mejor o peor? Sin ninguna duda, Néstor tenía un plan. Néstor prorrogó en septiembre del 2003 y todos sabemos, y hizo un hito en la historia, dándole pago al Fondo Monetario. Y entre vos, Emanuel, y entre Moró, la verdad que no me quedo con ninguno de los dos. Te veo dudando. Te veo dudando ahí, Bea. A ver si te veo flojita, suave. Claro. ¿Te parece? Acá Pimpi bueno, no sabía si era Moró o Álvarez. Los dos. Los dos. No, digamos, lo que yo digo es que en realidad Emanuel Álvarez Agis debería primero estudiar. Segundo, como decíamos en el barrio, enjuagate la boca antes de hablar. Y no lo menciones a Néstor Kirchner en vano. Mirá, y para terminar con ese tema, fíjate los errores conceptuales de Cristina, que llegó a decir allá por el 2017 que era el mejor economista de la Argentina, Álvarez Agis. Se ve que no había seguido el currículum que vos seguiste. Ojalá que Cristina te haya escuchado, porque también va a tener que disculparse de esa declaración que hizo. Y, vea, la verdad que un análisis profundo y claro de lo que está pasando con estos actores que están conduciendo a la Argentina al desastre. Son todos cortados por la misma tijera. Bueno, otro día te vas a ocupar de Lustó, de Pratgay, porque la verdad que eso sirve para que los compañeros sepan cuánto calza cada uno. Muchas gracias, Bea, seguí disfrutando tus merecidas vacaciones. Y cómo usan su lugar, su profesión para ganarse un lugar inconfesable en la realidad argentina, porque hablan como si fueran compromiso político y demás, pero lo que tienen es que siempre están buscando dónde se conchaban o cómo les pagan. Guitia, se terminó el tiempo. Usted se despide de los compañeros y espero que el viernes tenerla acá, que ya esté terminada esa gripecita que tiene. Che, pero esta noche, antes de eso, esta noche lo vamos a ver a Moreno en C5N. ¿Qué tal? ¿Están abriendo las orejas? Ya nos vamos para allá. Guitia, usted cierra el programa. Gracias, Guitia, cuídese. Cierro el programa agradeciendo a todos los oyentes y las oyentes, agradeciendo a Bea por su columna impecable y esclarecedora, a Pimpi, Guillermo, a todo el equipo de Radio Caput, a nuestro querido productor Fernando Molgaray, y bueno, que todos tengan un excelente fin de semana y nos volvemos a ver el viernes que viene. Un fuerte abrazo y a todos los compañeros y las compañeras.